Hola a todos, mi nombre es Angie Grajales y quiero que conversemos acerca de un tema que a veces no es tan sencillo, de lo que a veces no nos gusta hablar mucho, pero que es algo en lo que Dios ha venido trabajando conmigo hace ya muchísimos años y que creo que puede ser muy valioso porque se trata de nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros albergamos casi que todo lo que somos. Entonces, la semana pasada conversamos acerca de cómo tomar mejores decisiones y yo creo que en la medida en que somos conscientes de lo vulnerable que es nuestra alma y de lo expuestos que estamos todos los días a vivir diferentes circunstancias y procesar diferentes emociones que no son tan chéveres y que no nos gustan tanto, es donde también podemos darnos cuenta de la necesidad de exteriorizar y de darle un manejo adecuado a todo lo que sentimos. Y creo que una decisión súper importante que podemos tomar todos los días es la decisión de limpiar nuestro corazón. Por eso el video del día de hoy se llama ¿Cómo desintoxicar nuestro corazón? Y quisiera empezar por compartirles un versículo que está en Proverbios 15:13 que dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el corazón triste abate el espíritu. En otras traducciones dice: el dolor del corazón abate el espíritu. Y si alguna vez ustedes han estado intoxicados como yo, sabemos que las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta de que estamos enfermos porque notan que estamos pálidos o que tenemos ojeras o de pronto los labios resecos. Pero cuando se trata de las heridas de nuestro corazón, es completamente diferente porque generalmente nosotros queremos omitir ese sentimiento que nos está generando la situación, poner una curita y tapar, hacer como que no pasó nada. Y para aparentar a veces podemos ser muy buenos e incluso las personas más cercanas a nosotras pueden pensar que todo está súper bien si nosotros nos proponemos a que así sea. Y pueden ignorar completamente que estamos atravesando una situación difícil o que estamos llevando una carga demasiado pesada. Sin embargo, así como cuando nos intoxicamos en nuestro cuerpo, hay diferentes señales o síntomas. Cuando estamos con una herida en nuestro corazón, el síntoma principal es el dolor. Y como tú te puedes dar cuenta que hay alguna situación que aún no has trabajado o no has procesado muy bien, es cuando tienes que recordar algún lugar, alguna persona, ir a tu pasado y pensar en alguna situación difícil y te das cuenta que te está generando dolor o vienen a ti emociones negativas. Esas son maneras de darte cuenta que estamos en una situación de nuestro pasado que aún no hemos trabajado y que aún no hemos procesado. Y yo quise investigar un poquito más acerca de este versículo, qué significaba cuando dice que el dolor del corazón abate el espíritu, y este abatir significa específicamente tirar algo que está arriba al suelo. Es decir, que es intencional y que es un golpe brusco que quiere básicamente derribar algo que está arriba y tirarlo al suelo. Y creo que esto tiene un impacto tan importante en nuestra vida porque fíjense que nuestro carácter, nuestras maneras de reaccionar, nuestras maneras de ser también tienen mucho que ver con esas circunstancias de nuestro pasado que generalmente conocemos y están catalogadas como acontecimientos traumáticos y que generalmente suceden en nuestra infancia, aunque como ya dije nunca estamos exentos de vivir una situación difícil, pero generalmente cuando son en la infancia nos marcan mucho más y son un poquito más difíciles de procesar. Entonces vamos a dar algunos ejemplos como la muerte de un ser querido muy cercano, el abandono de los padres, una violación, el abuso físico, emocional, el bullying. Digamos que hay muchos otros, pero solamente nos vamos a quedar con esas ideas. Y cuando nosotros hemos pasado por una situación como esas, y en mi caso que les voy a compartir, mi papá murió cuando yo tenía 9 años, y yo entré en un proceso como de negación al principio. Para mí no fue tan fácil asimilar que él ya no estaba porque yo tenía una relación muy bonita con él. Entonces para mí pensar que él ya no iba a estar, no era como algo que en mi cerebro yo asimilaba. Igual era un momento en el que todavía estaba muy chiquita, pero como no quise asimilarlo, cuando empezaron a pasar los años y cuando ya fui creciendo y entré a la etapa de la adolescencia, que además también es un momento como un poco difícil en la vida porque uno no sabe quién es, para dónde va, tiene como muchas dudas acerca de uno mismo, y yo estaba como atravesando ese proceso. Y de hecho me acuerdo mucho que en el colegio a mí me decían como: ven, ¿y tu papá por qué no viene a la entrega de boletines? Y yo prefería decir que mi papá se había divorciado de mi mamá antes de decir que él se había muerto, porque era algo que me causaba mucho dolor y era una situación que me ponía a mí en una posición de vulnerabilidad frente a los demás. Entonces yo fui creciendo como creando varias capas alrededor de mi corazón, en el que
fui muy orgullosa, fui prepotente, a veces obstinada, y todo eso eran como simplemente signos o señales de que yo estaba queriendo tapar esa herida porque era algo que me generaba mucho dolor. Y en realidad es una situación de mi vida que yo superé casi que hasta los 18 años, casi por 10 años fue algo con lo que estuve cargando. Y la gente podía no notarlo porque yo podía, digamos, estar bien frente a los demás, pero en mis emociones y en la manera como yo me relacionaba con los otros y en esa manera de ser que para los demás era odiosa, en realidad lo que yo estaba haciendo era como proteger lo que estaba sintiendo para no sentirme vulnerable ante los demás. Entonces ese es un ejemplo que quiero darles. He vivido otras experiencias también difíciles, por ejemplo también relacionadas con el tema del abuso sexual, aunque no fui violada. Pero ustedes saben que el abuso sexual ahorita ya se cataloga en muchos aspectos, y yo tuve una experiencia cuando recién murió mi papá también con un hombre desconocido que generó las condiciones para quedarnos solos y pues me mostró como sus partes íntimas. Yo no recuerdo que haya pasado nada más, soy honesta con ustedes. Dicen que uno puede bloquear las cosas, pero yo no creo. Sin embargo, quiero poner este ejemplo también porque no para todos los seres humanos las situaciones que vivimos son iguales, y porque quizás lo que para mí es difícil, para ti puede ser muy fácil de llevar, y lo que para mí es fácil, para ti puede ser muy difícil. Y yo quiero poner este ejemplo porque es algo que a mí me pasó, es una situación que tengo muy marcada en mi mente. Yo me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó ese día, con quiénes estábamos, en qué momento nos quedamos solos, en dónde estábamos, cómo estaba vestido el personaje, o sea, me acuerdo perfecto de todo. Sin embargo, esa ha sido una situación que nunca me ha generado a mí un dolor o algún rechazo hacia los hombres, por ejemplo. Y creo que, digamos, en mi caso también tiene mucho que ver con un tema, y es que yo tuve una muy buena relación con mi papá, y eso hizo, eso más obviamente el ejemplo de él como hombre, como padre, como esposo, como caballero, hace que esa visión que yo tengo de que sí pueden existir hombres así, aún está en mí. No es como que eso haya generado una distorsión de lo que para mí significa un hombre o de lo que significa tener una pareja y estar en una relación. Entonces quise poner estos dos ejemplos porque quiero que todos podamos también a veces ponernos en el lugar del otro, porque siento que a veces también podemos ser muy duros cuando no es una situación propia y vemos a otro que está de pronto actuando de maneras que no entendemos, pero a veces esos son los mecanismos que nosotros utilizamos para defendernos, y no es algo que incluso queramos hacer a veces conscientemente, sino que nos pasa. Y por eso pues creo que es importante hablar del tema. Entonces ya les conté algunas de las causas, y ahora vamos a hablar como de los síntomas que no necesariamente se tienen que reflejar a través de nuestro rostro, sino que van más allá y tienen que ver con nuestro carácter y con nuestras maneras de ser. Y ahí es donde vienen los temas de el orgullo, de la ansiedad, a veces el estrés, la gritería, la intolerancia, la impaciencia, el tema de la amargura, incluso a veces temas de depresión, baja autoestima. Y a veces estamos tan acostumbrados a lo que nos dice el mundo, y hay un dicho muy común que dice que el tiempo lo cura todo. Pero a veces de nosotros depende cuánto tiempo se va a demorar en curar lo que tiene que sanar. Porque yo me demoré 10 años con lo de mi papá, pero cuando fui consciente tomé una decisión. Y decidí hacer las cosas de una manera diferente. Y decidí perdonar lo que tenía que perdonar y que Dios trabajara en mi corazón. Porque aunque también hay muchas personas que, y no está mal, que dicen de las pastillas, de la valeriana y de diferentes cosas como para tranquilizarnos y mantenernos en paz y tranquilidad. Al final siempre son solo como paliativos, ¿no? Son solamente como mecanismos que se utilizan para tratar el dolor por un ratico. Pero en realidad lo que yo encontré en mi vida fue que quien trajo sanidad a mi corazón fue Jesús. Y fue conocerlo a Él lo que realmente me dio una convicción de que yo podía estar mejor y de que no estaba viviendo conforme a lo que Él quería, y que también pues obviamente no estaba siendo feliz porque tenía muchos como dolores y sentimientos reprimidos en mi corazón. En tercera de Juan 1:2 dice: amado, porque yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nosotros queremos que el resto de nuestra vida y todas las áreas en las que se compone nuestro día a día estén bien, tenemos que trabajar en nuestro interior y en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestras emociones, dejarnos moldear, dejarnos ser dóciles, débiles, vulnerables, pero sobre todo también dependientes de Dios.
porque es ahí y es cuando realmente nosotros podemos vaciar nuestras emociones y nuestro corazón delante de Dios, cuando Él puede empezar a darle forma a todo lo demás. Este es un proceso. No porque nosotros lleguemos a Jesús significa que va a pasar así de la noche a la mañana, no. Sobre todo cuando se trata de nuestras emociones. De pronto tú te caes, te raspaste la rodilla y puede que en una semana no se note nada en tu cuerpo, pero cuando son situaciones difíciles todo se queda guardado en nuestro corazón, quedan marcas y quedan huellas fuertes. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que hay una herida en nuestro corazón, que hay una intoxicación o una enfermedad en nuestro corazón que hay que resolver. Lo segundo es identificar cuál es la raíz. Y esto va a requerir solamente de tu trabajo y de qué tanto tú quieras que esto pase, pero tienes que buscar la manera de darte cuenta qué acontecimiento no has perdonado y no has liberado en tu vida. Lo tercero es aceptar tu responsabilidad. Y este es un punto que es súper difícil y que es súper complejo. Yo no soy psicóloga y no quiero exagerar ni decir cosas que no son, pero de pronto nosotros no somos responsables de las circunstancias que vivimos, no siempre, no en todos los casos. Ya hablamos que hay decisiones que sí, y en las que a veces por la cultura o por encajar en algún lugar hacemos cosas que no queremos y que después nos arrepentimos, pero específicamente en los casos de acontecimientos que no generaste tú, la responsabilidad no es de que fue tu culpa lo que te pasó, sino que hiciste después de eso que sucedió. Ya después de eso, lo siguiente es perdonar. Empiezas a ver las cosas de una manera diferente y en la que entiendes que perdonar es solamente un acto que te va a beneficiar a ti. Porque tú necesitas sanar tu corazón, tú necesitas limpiar tu corazón y tú necesitas vivir en paz con los demás. Y aquí hay algo que quiero decir, y es que nuestro ejemplo más fácil de un corazón sano y un corazón limpio son los niños. Ellos son tan inocentes, son tan vulnerables, tan sensibles, tan transparentes, dicen lo que sienten, lo que piensan, se ríen, lloran, como que no están preocupados por lo que piensan los demás, pero tampoco tienen como ira en su corazón ni amargura. Ellos generalmente viven felices. Y ese es el mejor ejemplo del estado en el que nosotros deberíamos estar, y es la manera como deberíamos querer estar. Y por eso es que es importante tomar la decisión de perdonar. Depende de cómo tú quieras vivir el resto de tu vida y cómo quieras relacionarte también con los demás. Lo siguiente es pedirle perdón a Dios por las veces que tú también has herido o has lastimado a alguien consciente o inconscientemente. Y también por ese tiempo, por esas emociones que no has podido manejar y que te han llevado a tratar mal a otras personas. Y por último, perdonarte a ti mismo, porque de nada nos sirve que nosotros entendamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Imagínate que Él, por su muerte, tus pecados fueron perdonados, pero tú no puedes perdonarte a ti mismo. Si Él no te juzga, ¿por qué vas a hacerlo tú? Tú no tienes por qué seguir juzgándote a ti mismo por lo que has sido, porque eso ya quedó en el pasado, y porque tú puedes retomar tu vida y elegir ser una nueva persona, elegir ser una mejor versión cada día y elegir limpiar tu corazón cada día. Así que les envío un abrazo grandototote, gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que esto que les estoy compartiendo sea de mucha ayuda para sus vidas. Lo que necesiten, les voy a dejar mis redes sociales en Instagram para que pues podamos tener un contacto de pronto un poquito más cercano si así lo creen pertinente. Que Dios los bendiga y que les llene el corazón de mucha paz y mucho amor. Chao.